es la demencia. Pero, si me permiten, quiero hablar un poco brevemente sobre cómo envejecen nuestros cerebros, darles algunos datos, y no solamente el cerebro, sino todo el cuerpo humano, y que veamos la realidad del ser humano, de cómo envejecemos. Ustedes son guaguas, son jovencitos, y todavía no están viendo esta realidad, pero se van a enfrentar con verdades muy grandes. Por ejemplo, el consumo de oxígeno máximo con el ejercicio disminuye en un 60% en las personas que tienen más de 65 años. El número de papilas gustativas disminuye en 64%, imagínense. La fuerza de presión, la capacidad de hacer fuerza, 45%. Estoy buscando los más notorios. La velocidad de restauración del equilibrio ácido-base ante cualquier problema disminuye la velocidad de restaurar el equilibrio, 83%. ¿Se dan cuenta de cómo realmente envejecemos? Realmente es terrible cómo nuestro cuerpo se va yendo hacia abajo. Los glomérulos renales disminuyen en 44%. Eso les dice cómo el cuerpo humano se está envejeciendo y cómo ese cuerpo humano no va a tener la misma capacidad de responder ante todo. Se ve que la mitad de la población en algunos lugares ya son personas mayores de 60. Por ejemplo, en Estados Unidos, de los 380 millones que son, más de 190 millones, la mitad, son personas mayores de 60 años. El envejecimiento da múltiples deterioros a nivel de todo el sistema nervioso. Las pupilas se hacen más pequeñas y menos reactivas, hay presbicia, los movimientos son limitados de los ojitos en cuanto a acomodación, a convergencia, son más sensibles al destello, hay presbiacusia en muchos casos, sobre todo a algunos tonos, se pierden unos tonos y hay presbiacusia a otros. La discriminación del lenguaje es menor. Ve que la persona mayor muchas veces va a decir, ¿qué me estás diciendo? Y hay que repetirle lo que le estás diciendo porque no te entiende realmente. Tienen un abuelo de 80 años, yo tenía un problema con mi madre, a sus 90 años, decirle algo, me decía siempre, ¿qué? Y había que repetirlo. Las células del órgano de Corti disminuyen, el olfato disminuye. La velocidad en cuanto a la fuerza motora, la magnitud del movimiento, la fuerza disminuye mucho. La velocidad de reacción, la coordinación y agilidad, se adelgazan los músculos, el tono se va perdiendo. Hay disminución de las células del astro anterior. Los reflejos se pierden, muchos de ellos. Por ejemplo, el reflejo plantar a los 60, 50 años, muchas veces no existe. Pueden retornar, pueden irse al envejecerse el cerebro, al empequeñecerse, renacen algunas funciones del lóbulo frontal, como pueden ser hasta a partir de los 90, 85, 90 años, los reflejos de succión y prensión. La sensibilidad a la vibración se pierde. La bipedestación se hace de una forma distinta, la marcha más lenta. Realmente, si nos ponemos a pensar cómo nos envejecemos, estamos feos. Pero la verdad, en la esfera cognitiva,
Hasta los 30 años empieza a haber cierto deterioro, depende del tipo, ¿no? La memoria episódica, ya aquella que nos recuerda episodios o nos recuerda hechos, se va perdiendo y empieza a haber el síndrome famoso, el otro día les hemos dicho con el doctor Fernández, de la punta de la lengua. Y ustedes ya la tienen en alguna ocasión, pero una persona mayor la tiene muchísimo más. Tengo la palabra aquí, pero no me sale. El pensamiento se hace retraído. Uno se pone a mirar hacia atrás, compara mucho hacia atrás, no porque sea mejor, sino porque se acuerda más, te vuelves más precavido, porque han vivido 60, 70, 80 años y tienen mucha mayor recuerdo. La confusión es bastante importante para comprender las cosas, en la capacidad de resolver asuntos. La atención se hace menor, fácilmente se desorienta. El que se pierde frecuentemente a nivel se perdió una persona mayor, y no es necesariamente que esté demente, sino que se desorienta fácilmente. Puede llegar a haber muy fácilmente delirios, con agitación, alucinaciones. Suelen aparecer crisis epilépticas, no casi, sino en mayor proporción aún que en los infantes. Lo que les contaba en clases de epilepsia, y les repito ahora, la curva que teníamos de enfermedades de tipo epilepsia, crisis epilépticas, tenemos la misma curva de la primera infancia de todo el mundo con alguna variante. Pero esa gran cantidad, y después se perdían. Esos estudios se han hecho el 65, por ejemplo. El 65 no consultaba a la gente mayor, las personas que consultaban a la gente joven, la esperanza de vida no pasaba de los 58 años. Ahora estamos por encima de los 65, 68. Ya, en esa época, encontrar ancianos que nos digan crisis epilépticas era rarísimo. Hoy, en cambio, en día, la consulta externa, personas mayores, una de las quejas principales que tenemos son crisis epilépticas. Por lo tanto, estamos teniendo el mismo comportamiento que todos los seres humanos, y se está dando el mismo cuadro. En el cerebro, algunas cosas, el peso disminuye bastante, un 2 a 3% por cada década de vida. Insisto, en el de ustedes está todavía creciendo. Espero que ya estrenado, pero creciendo. En serio. Sobre todo la materia blanca es la que más disminuye. En la sustancia gris desaparecen, los surcos se hacen más profundos y se van perdiendo. En la sustancia blanca los ventrículos crecen, y de que hablamos, como hay en un lado, en la corteza misma, un deterioro, y en los ventrículos otro, de que se habla de un deterioro que cuando se miran tomografías, hablan que hay un desgaste en las dos estructuras. Por lo tanto, es córtico-subcortical. Hay leucoaraiosis, o sea, pequeñas lesiones vasculares en la sustancia blanca, que van causando verdaderas lagunas con problemas serios. La diferencia de lo que teníamos antes, se decía antes que las neuronas morían en gran cantidad a partir de cierta edad. Ahora se ha visto, y hay discusión al respecto, si esas neuronas dejan de funcionar, esas neuronas mueren, es lo que menos se acepta hoy en día, o se achican en tamaño y van dejando más espacio. Aparecen con la edad, y esto todos los seres humanos, acúmulos de lipofuscina, que es un pigmento amarillo granular de lípidos y proteínas en varios lugares del cerebro, lo más notorio en la oliva vulvar.
aparecen depósitos de neuromielina, que después son los que se van a transformar en los depósitos de melanina y se van a transformar en en pérdida de melanina y depósitos extracelulares de melanina fuera de la sustancia negra y de locus coeruleus, y esto se van a ir dando hacia afuera. Y ahí el problema de la enfermedad de Parkinson. Ya cuando se pierde más del 50% de estos en el locus níger, hablamos de Parkinson. Aparece otra sustancia, otro acúmulo de la ubiquitina, que es un lípido, y proteínas igualmente, que se acumulan en diversos lugares del cerebro y que responden a anticuerpos. La córpora amilácea, y estoy hablando de cosas normales, esto tenemos todos los seres humanos. La córpora amilácea, ya que es una sustancia hematotoxilinofílicas, que aparecen en cantidad en los astrocitos. Las sinapsis y las dendritas, si bien hay crecimiento del cerebro cuando hay lesión, pero muchas dejan de funcionar, dejan de crecer, y son otras las que están reemplazando, pero están aprendiendo ciertos trabajos. Esta pérdida de sinapsis hace en un 15%. Y eso que estoy hablando, insisto, de las cosas normales del cerebro. Ahora nos vamos a poner a hablar de las lesiones que pueden aparecer en el cerebro. Las placas seniles, por ejemplo. Las placas seniles son inclusiones intercelulares de 5 milimicras hasta medio milímetro de tamaño. Son péptidos de beta amiloides. Estas cadenas de péptidos de beta amiloides van a dar con el tiempo condensándose por los radicales libres y van a volver las famosas fibrillas. Se van a crear ovillos neurofibrilares con proteínas de citoesqueleto celular, que son proteínas de microtúbulos conocidos como tau, que es uno de los problemas serios en las demencias. Estos son extracelulares. La degeneración granulovacuolar en las neuronas del hipocampo. Van a ser vacuolas vacías con núcleo argentofílico que aparecen en muchas personas normalmente, pero en este caso se van a hacer hasta un 80% cuando estamos con problemas de demencias. Van a aparecer unos granos argirofílicos de Braak. Son del tamaño de un grano de trigo, imagínense, grandotes, en las dendritas. Y son los que se habla mucho de falta de conducción en las demencias. Otro muy conocido son los cuerpos de Hirano, inclusiones eosinofílicas en el hipocampo, que son cuerpos cristalizados de proteínas y actina, que se ven en forma normal en pequeña cantidad, y cuando son en gran cantidad estamos ante problemas severos. La degeneración congófila, o también llamada angiopatía congófila, que son aumento de amiloide en los vasos, lo que provoca gran fragilidad. De ahí que una persona mayor, más que en una persona menor, a veces un movimiento de cabeza puede ocasionar hematomas en la parte periférica, y no has recibido nunca un golpe, ha sido simplemente un sacudón en la movilidad, cuando estás yendo en una movilidad y se les va el auto y te pasan
un rompemuelles que todo el mundo salta, eso en una persona mayor sin golpearse puede producir un accidente vascular cerebral de tipo hemorrágico extracerebral por la ruptura de estos vasos. Son terribles realmente las posibilidades de envejecimiento. Los cuerpos de Levy, los que hoy en día se conocen como las lewipatías, que son inclusiones citoplasmáticas acidófilas, últimamente se han visto que también existen eosinófilas, que ya nos están hablando de enfermedades como el Alzheimer y o las demencias de otro tipo. Cuando estamos ante una persona mayor, debemos hacer una valoración neuropsicológica muy rápida. Para eso lo que se les ha enseñado, el mini mental test, el test de Moca, son muy útiles, ya donde se ve el nivel educativo, el nivel de alerta del paciente, la orientación, el lenguaje, la fluencia, la memoria inmediata, la atención, el cálculo elemental, el juicio, el raciocinio, cosas que están en esto, la praxia y las secuencias de movimiento para la praxia frontales, ya con movimientos y gráficos. Todo eso que les he dicho es lo que el cerebro humano normalmente tiene y se deteriora. Imagínense, no lo pensamos el cerebro humano así, vemos al ser humano como un capullito que está creciendo, 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 va madurando, madurando, madurando funciones, pero no nos damos cuenta que a partir de los 60 años o cuando hay enfermedades, esta se va a dar desde antes de los 60 años y que todos estos deterioros se van a hacer presentes. Ustedes han debido escuchar, si tienen un abuelito, se va a acordar muy bien de las canciones que le han enseñado en el colegio. No se va a acordar que ha tomado de desayuno, no se va a acordar si ha tomado desayuno. Ya, la memoria reciente le está fallando. Ya, pero la memoria antigua no le va a fallar. Ahora, ¿a qué llamamos demencia? Llamamos demencia a un deterioro adquirido, porque el término demencia senil, que tanto se lo utiliza, la persona está viejita, se olvida, demencia senil, ya no se lo está utilizando en la medicina. Se está viendo que la tal demencia senil no existe. ¿Ya? Es un deterioro adquirido de capacidades cognitivas que entorpecen la vida para realizar las actividades normales de forma satisfactoria, actividades de la vida diaria. Van de acuerdo a un plan dependiendo de cada una de las enfermedades y siempre se van mezclando entre ellas, lo que nos causa bastante complicación al momento de tener que resolver. Si bien es antiguo el concepto, pero me parece útil, ustedes ya han llevado psiquiatría, ¿ya? Y hablarles un poco, ustedes han hablado del DSM-5, ¿no? El DSM-4 me parece un poco más práctico en la clasificación que hacía de esto, ¿ya? ¿Qué es el síndrome demencial? Porque no es demencia, se habla más de síndrome demencial, porque es un conjunto de signos y síntomas que crean algo. Todo lo que vamos a tener en esto es bastante complicado. ¿Qué nos dice el DSM? El primer eje, aquel que nos habla del deterioro de funciones, nos va a decir que hay múltiples deterioros de funciones cognitivas, las AS famosas. Amnesia, afasia, apraxia, acalculia. Las AS famosas se mezclan
todo este deterioro en el segundo eje, el deterioro de todas estas as, lo que van a ocasionar es un deterioro, van a causar problemas en la vida social y laboral del ser humano. En el tercer eje, se habla que este va a ser insidioso y progresivo. En el cuarto eje, se dice que este deterioro de múltiples funciones cognitivas y esta afectación de la vida social y laboral del paciente no se debe a otra enfermedad neurológica ni se debe a un consumo de drogas o a una otra enfermedad sistémica. Y por último, el último eje, que es más diagnóstico diferencial, nos habla de que no son parte del delirium o delirio. La orientación en los seres humanos se va perdiendo, sobre todo la temporal y la espacial, se pierde. El juicio se hace cada vez más pobre, sobre todo se pierde la capacidad de autocrítica. El razonamiento se hace más lento. La atención, mucho más complicada, el ser humano es distraído y distraíble. Distraído, no se acuerda dónde ha dejado sus llaves. Eso nos pasa a todos, ¿no? A ustedes también, de que han inventado los llaveritos para silbar y que aparezcan, ¿no? A todos les ha pasado. ¿Ya? Pero en una persona mayor va a ser una cosa mucho más complicada. Ahora, prefiero decirles un concepto antes de seguir en cuanto a esto de los olvidos. El olvido que me preocupa no es ese que cualquier nosotros llega a la casa y dice, ¿dónde he dejado mis llaves? No se acuerda, busca, y de repente los encuentra en el lugar menos imaginado, ¿no ves? Eso nos pasa a todos, nos ha pasado siempre y nos va a pasar. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es cuando la persona empieza a deteriorarse realmente, va a perder sus llaves. Las va a encontrar después de buscar 10 minutos. Todos nos calmamos en la casa, la abuela a encontrar las llaves, ya todos tranquilos, ya no nos preocupamos más. A la media hora va a volver a aparecer la abuela así, mis llaves se han perdido. Y va a ser hasta escándalo porque mis llaves se han perdido. Se olvidó que ya las encontró. Ese olvido es el que realmente debe hacernos pensar. Aquí tenemos ese deterioro, esa falta de acordarse de una actividad que hemos hecho una hora antes, media hora antes, y repetirla. Y de repente volverla a repetir y volverla a repetir. Ese deterioro, esa falta de poder acordarse de las cosas es la que nos debe, esa falta de atención es la que nos debe preocupar. El lenguaje se hace empobrecido e incoherente. Y no es solamente eso, sino que además vamos perdiendo capacidad de comunicación con las otras personas. Y eso nos pasa a todos los seres humanos. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso a todos los seres humanos? Porque ustedes han debido ver alguna vez, si tienen papás ya mayores o abuelitos, tienen un lenguaje distinto. Hay muchas palabras que ya no utilizan ustedes del lenguaje. Ya estaba viendo ayer palabras perdidas del lenguaje del español, palabras que se encuentran hoy día en muchos libros antiguos, ya no se utilizan. Ustedes tienen un lenguaje totalmente nuevo. Cada generación tiene un lenguaje nuevo. Mi padre tenía un lenguaje, yo tengo un lenguaje como generación y ustedes tienen un lenguaje distinto. Entonces, si yo no conozco el lenguaje de ustedes y voy perdiendo además parte del lenguaje de comunicación entre todos, se imagina
imaginan la falta de podernos comunicar adecuadamente? Y eso pasa frecuentemente. Es una de las cosas terribles. Se vuelve más afectivo, mucho más fácil te va a abrazar o te va a plumear mucho más fácil. La afectividad se altera, nos volvemos renegones, inclusive. Nos volvemos emotivos las personas mayores. Lloramos con mucho más facilidad. El comportamiento, y esto ya es cuando empiezan a fallar en serio, se puede transformar seriamente sin ser patológico, es patológico, pero sin ser alarmante. Ya, por ejemplo, la glotonería. Ya le van a regalar, he visto en estos días unas canastitas con chocolate. Va a ver la canastita, se la va a tragar toda. Ya no va a dejar ni un solo chocolate, y uno tras otro adentro. Puede ser algún acto absurdo. Se va a acostar, y eso lamentablemente yo le veo que se exacerban en algunos lugares. Por ejemplo, alguna vez han ido al asilo San Ramón. Es muy interesante ir al asilo. Yo de estudiante frecuentemente iba a atender a los pacientes ahí, de médico joven he ido siempre al asilo, de médico neurólogo hemos hecho campañas con la doctora Cusicanqui en el asilo, hemos visto, es muy interesante verlos a los pacientes mayores, gratificante realmente, porque son gente que no tiene otro medio de poder hacer nada, e ir a los asilos ha sido algo siempre bueno. No me gusta, y siempre discutí con las monjitas, que los acuestan a las 7 de la noche y obviamente a las 3 de la mañana están levantados y dicen las monjitas, ¿pero qué podemos hacer? Hay que hacer todavía más tiempo. Pero no, el tiempo de dormir se acorta. Ya la persona va a dormir menos horas. Ustedes, si se acuestan a las 8, pueden despertarse a las 10 de la mañana el día siguiente. Y una persona mayor no. Se acuesta a las 8 y a las 3 de la mañana va a estar despierto. Eso hace que aparezca la turbulencia nocturna. Si tienen alguna persona mayor en casa, no es raro que se despierte a las 4 de la mañana, empiece a prender las luces, se vaya al refrigerador, quiera comer, quiera tomar desayuno, pero es parte de cómo nos vamos envejeciendo. Y eso sin que lleguemos a ideas delirantes de persecución, ya porque lo que les decía, se le pierde la llave, y no solamente es que se le ha perdido la llave, sino que la encontraron entre todos en la casa, a la media hora vuelve a perderse la llave, a las 2 horas se volvió a perder la llave, pero además ya no va a ser que se me ha perdido la llave, sino que va a empezar a acusar a alguien. La empleada me odia, las ha debido ocultar, son ideas de persecución, de perjuicio, algo le quieren hacer, así nos vamos volviendo. La depresión es otro factor importante que se va presentando en forma severa. Y en casos extremos, y eso para que tengamos presente siempre, puede haber casos de fuga. El paciente no solamente se va a perder de la casa, sino que se va a fugar en un momento, se puede llegar a escapar. Hay que tenerlo bajo vigilancia. No es raro que tengan problemas de exhibicionismo, que se vayan a desvestir en la puerta de un colegio, que hagan una tontera de ese tipo. Y, en nuestro caso, que tenga una falla profesional escandalosa. ¿Qué más? El rendimiento va a empezar a bajar en la parte profesional y muchas veces ya va a pegar hasta va a pecar de indiferencia. No he hecho bien, ¿qué debemos hacer ante un paciente que está con todo esto? Debemos hacer un examen neurológico completo.
el diagnóstico de todas estas enfermedades es clínico. Eso no le quita que hagamos muchas otras cosas más. Un examen neuropsicológico, una valoración. Haremos primero nosotros el mini mental test, el test de Moca, el reloj, alguna cosa más. La prueba de las monedas es muy buena. Pero después de eso, vamos a tener necesariamente que hacer una valoración neuropsicológica. Por eso, siempre debemos tener en los hospitales neuropsicólogos. Si es necesario, se debe pedir hoy en día, ya se recomienda, neuroimagen, genética. Los exámenes genéticos son muy importantes. Hablar con los institutos, justamente esta tarde, por ejemplo, en salir un rato a hablar con el Instituto de Genética Humana, tenemos pacientes que están haciendo cuadros demenciales y que necesitamos exámenes genéticos y tener un centro genético porque los privados, caray, que están cobrando un montonazo. Neurofisiología, un electroencefalograma nunca está de más. Empezando a hablar un poquito de las demencias, la próxima clase vamos a centralizar más en las demencias. Podemos decir que las demencias ya son el deterioro de múltiples funciones cognitivas. Estas se pueden deber al deterioro mismo o ser secuela de otras enfermedades. Eso hay que tomar en cuenta. La parálisis general progresiva de la sífilis, enfermedades por priones como el Creutzfeldt-Jakob, enfermedades vasculares con múltiples lagunas que va a dar las demencias vasculares, hidrocefalias. Y estas, si se dan cuenta, no todas son tratables. Por ejemplo, una hidrocefalia a presión normal sí es tratable. También hay otras clasificaciones que nos hablan de acuerdo a la evolución. Pueden ser algunas crónicas, como el Huntington, el Parkinson, la enfermedad de Wilson. Otras más agudas, como las encefalopáticas o encefalíticas, enfermedades contagiosas encefalíticas que causan problemas severos y muy rápidos. Hay otras etiologías que deben ser conocidas y, por ejemplo, la demencia por alcohol, el consumo de alcohol. Ustedes han visto a los señores a veces en la calle botados, viviendo bajo los puentes, por un problema alcohólico. Las traumáticas, traumatismos craneales repetitivos. Mucho se habla de algunos tipos de epilepsia en el anciano que puedan ocasionar este deterioro. Las intoxicaciones por monóxido de carbono. Ahora, básicamente, se habla que la demencia va a ser un problema que no es curable. Hay algunas que son combatibles, curables, como la hidrocefalia a presión normal. Eso de curable en las demencias, manda de mentido, no hay diagnóstico. La mayoría tenemos medicamentos para curar, no, para enlentecer el deterioro cognitivo y otras cosas. Hay que acordarse de los tipos de memoria para poder hacer una valoración muy buena ya de cómo realizan las funciones, no solamente la parte práctica, sino esa memoria funcional, cómo hace lo que debe hacer. La episódica, que se acuerda de mecanismos de función de las cosas.
La histórica, esa es dependiendo de la atención que se le ha puesto. ¿Qué más en esto? Así preparándonos para hablar después un poquito de demencias mismo. Creo que hoy día me voy a quedar ahí, ¿ya? Porque la próxima ya vamos a hablar sobre demencias, ya la clasificación misma, cuáles tenemos y cómo las diagnosticamos, ¿ya? Es una clase más preparada.